Amados hermanos en Cristo, quiero compartir con ustedes algo de la palabra de Dios que se registra en el segundo libro de las Crónicas, el capítulo 26. En el segundo libro de las Crónicas, el capítulo 26. Me gustaría que en sus hogares cada uno de ustedes lo lea íntegramente el capítulo, porque es largo para leerlo a través de este medio. Este capítulo tiene 23 versículos, pero yo voy a leer partes del capítulo que son partes pertinentes para sacar el mensaje para nuestras almas. Voy a iniciar la lectura a partir del verso primero. Segunda Crónicas 26, verso primero. Entonces todo el pueblo de Judá tomó a Uzías, el cual tenía 16 años de edad, y lo pusieron por rey en lugar de Amasías su padre. Uzías edificó a Elot y la restituyó a Judá, después que el rey Amasías durmió con sus padres. De 16 años era Uzías cuando comenzó a reinar, y 52 años reinó en Jerusalén. El nombre de su madre fue Jecolías de Jerusalén. E hizo lo recto ante los ojos de Jehová, conforme a todas las cosas que había hecho Amasías su padre. Y persistió en buscar a Dios en los días de Zacarías, entendido en visiones de Dios, y en estos días en que buscó a Jehová, él le prosperó. Y salió y peleó contra los filisteos, y rompió el muro de Gat, y el muro de Jabnia, y el muro de Asdod, y edificó ciudades en Asdod y en la tierra de los filisteos. Versículo 8. Y dieron los amonitas presentes a Uzías, y se divulgó su fama hasta la frontera de Egipto, porque se había hecho altamente poderoso. Edificó también Uzías torres en Jerusalén, junto a la puerta del ángulo, y junto a la puerta del valle, y junto a las esquinas, y las fortificó. Asimismo edificó torres en el desierto, y abrió muchas cisternas, porque tuvo muchos ganados, así en la Cefela, en el valle, como en las vegas y viñas y labranzas, así en los montes como en los llanos fértiles, porque era amigo de la agricultura. Versículo 15. E hizo en Jerusalén máquinas inventadas por ingenieros, para que estuviesen en las torres y en los baluartes, para arrojar saetas y grandes piedras, y su fama se extendió lejos, porque fue ayudado maravillosamente hasta hacerse poderoso. Mas cuando ya era fuerte, su corazón se enalteció para su ruina, porque se rebeló contra Jehová su Dios, entrando en el templo de Jehová para quemar incienso en el altar del incienso. Y entró tras él el sacerdote Azarías, y con él 80 sacerdotes de Jehová, varones valientes. Y se pusieron contra el rey Uzías, y le dijeron: no te corresponde a ti, oh Uzías, el quemar incienso a Jehová, sino a los sacerdotes hijos de Aarón, que son consagrados para quemarlo. Sal del santuario, porque has prevaricado, y no te será para gloria delante de Jehová Dios. Entonces Uzías, teniendo en la mano un incensario para ofrecer incienso, se llenó de ira, y en su ira contra los sacerdotes, la lepra le brotó en la frente delante de los sacerdotes en la casa de Jehová, junto al altar del incienso. Y le miró el sumo sacerdote Azarías y todos los sacerdotes. He aquí la lepra estaba en su frente.
y le hicieron salir apresuradamente de aquel lugar, y él también se dio prisa a salir porque Jehová lo había herido. Así el rey Usías fue leproso hasta el día de su muerte, y habitó leproso en una casa apartada, por lo cual fue excluido de la casa de Jehová. Y Jotán su hijo tuvo cargo de la casa real, gobernando al pueblo de la tierra. Que el Señor bendiga la lectura de su palabra a nuestros corazones. Aquí hemos leído del rey Usías, cuyo nombre significa fuerza de Jehová. Pero el relato que se hace de él en el segundo libro de los Reyes, capítulo 15, allí se le da otro nombre. Allí se le llama Azarías, que quiere decir a quien Jehová ha ayudado. Ahora, Usías fue uno de los reyes más destacados de Judá. Reinó 52 años, un reinado muy largo. Condujo a su pueblo a grande prosperidad. Y de la porción bíblica que hemos leído hoy, yo quiero sacar 6 cosas respecto a este rey. Quiero hablar primero sobre su prosperidad. En segundo lugar, sobre su poderío. En tercer lugar, quiero hablar sobre su prudencia. En cuarto lugar, sobre su provisión. En quinto lugar, sobre su pecado. En sexto lugar, sobre su castigo. Pero no podemos obviar y dejar a un lado un séptimo pensamiento: el coraje de los sacerdotes. Que el Señor nos ayude ligeramente a analizar estos 7 puntos que hemos apuntado y a sacar lecciones para nuestra vida espiritual. Primero, su prosperidad. En el verso 4 dice: hizo lo recto ante los ojos de Jehová. En el verso 5 dice: persistió en buscar a Dios. Y en el verso 15 dice que hizo maquinarias inventadas por ingenieros. Y se extendió lejos la fama de él porque fue ayudado maravillosamente hasta hacerse poderoso. ¿Qué frase más preciosa la que encontramos en el verso 5? Persistió en buscar a Dios y Dios le prosperó. Algo podemos rescatar de esto: que la ayuda divina está al alcance de todo creyente que persiste en buscarle con sinceridad. Hermanos, no solo hemos encontrado al Señor como nuestro Salvador. Nosotros leemos en Isaías: buscad a Jehová mientras puede ser hallado. Encontramos en Jeremías: me buscaréis y me hallaréis, porque me buscaréis de todo vuestro corazón. Sin duda alguna, el alma sedienta, decepcionada de los placeres del mundo, busca al Señor y le encuentra como su Redentor, como su Salvador, como su mediador, como su sustituto. Eso nos ha ocurrido a todos los que somos creyentes. Sin embargo, hermanos, para ver prosperidad en nuestra vida espiritual, tenemos que persistir, como dice el verso 5. Hizo lo recto en el verso 4, pero persistió en buscar a Dios. Esta es la clave para prosperar espiritualmente: persistir en buscar a Dios. Y vuelvo a una frase que estoy habituándola a pronunciar vez tras vez: buscarle en las primeras horas de la mañana, en oración, acercarnos a la fuente de la vida,
a la fuente del poder que es nuestro Dios. Busquemos al Señor. El alma redimida, aún en los momentos más críticos, en las circunstancias más dolorosas, cuando se le cierra su cielo con negras y oscuras nubes, cuando parece que un abismo insondable se abre frente a sus pies, el alma redimida busca al Señor, y en esas pruebas, luchas y circunstancias, el creyente encuentra a su Dios. Que el Señor nos ayude a buscar al Señor de todo nuestro corazón, como lo hizo este rey Usías. Ahí está la clave de la prosperidad, en hacer lo recto y en persistir buscando al Señor. Pero leemos en los versos 6 y 7, y salió y peleó contra los filisteos, y rompió el muro de Gat, y el muro de Jabnia, y el muro de Asdod. Mire los muros que le derribó al enemigo, y edificó ciudades en Asdod y en la tierra de los filisteos. Le ganó terreno al enemigo. Dios le dio ayuda contra los filisteos y contra los árabes que habitaban en Gurbaal y contra los amonitas. Dice la terminación del verso 8, se había hecho altamente poderoso. Ahí tenemos nuestro segundo pensamiento, su poderío. Hizo guerra contra los enemigos del pueblo de Dios y Dios le dio ayuda. Nosotros estamos llamados a luchar contra los enemigos de Dios y de su iglesia, pero no con nuestras energías ni con nuestras armas, sino en la dependencia del Señor. Uno lee en la carta del apóstol Pablo a los Efesios, en el capítulo 6, en los versículos 11 al 18, que estamos en una guerra, y una guerra sin cuartel, una guerra sin tregua, y no son enemigos comunes y ordinarios, son enemigos altamente peligrosos, potestades de los aires, potestades superiores en las tinieblas, pero inmediatamente que se nos advierte de la capacidad de nuestro enemigo, el Señor nos da también la armadura, la panoplia para pelear y luchar contra el enemigo. Lamentablemente, el enemigo logra distraernos peleando entre nosotros los hermanos. Qué pena es todo esto. No debemos pelear entre creyentes, es decir, los unos contra los otros. A veces un falso celo, un comentario antojadizo, una raíz de amargura, una ligera envidia por las cosas materiales, nos enemista y peleamos con nuestros propios hermanos. Revisemos nuestra vida. ¿No hemos sido tal vez nosotros víctimas del enemigo de nuestra alma, peleando y armándole guerra a un hermano, en vez de combatir unánimes contra el enemigo, como dice en Filipenses 1:27? Qué bueno sería que nosotros nos demos cuenta que tenemos que estar unánimes en la fe del Evangelio, combatiendo contra el enemigo. Y como diría Santiago en el capítulo 3, en la epístola de Santiago, el capítulo 3 y el versículo 14, allí encontramos estas palabras, en Santiago 3, 14 al 16. Pero si tenéis celos amargos y contención en vuestro corazón, no os jactéis ni mintáis contra la verdad,
Porque esta sabiduría no es la que desciende de lo alto, sino terrenal, animal, diabólica. Porque donde hay celos y contención, allí hay perturbación y toda obra perversa. Hermanos queridos, que el Señor nos ayude a darnos cuenta que solo vamos a ser poderosos espiritualmente cuando nosotros nos despojemos de la envidia, de ese espíritu beligerante que tenemos contra nuestros propios hermanos. Que el Señor nos ayude a amarnos unos a otros, a estar unidos, no uniformados. Dios no quiere uniformidad, sino más bien unanimidad, para que peleemos contra el enemigo. En el verso 9 dice: edificó también Usías torres en Jerusalén junto a la puerta del ángulo, y junto a la puerta del valle, y junto a las esquinas, y las fortificó. ¿Por qué? Si volvemos la página y vemos el capítulo 25 de este mismo libro de Segunda Crónica, capítulo 25, verso 23, leemos esto, que el enemigo logró hacer con el padre de Usías, con el rey Amasías. Dice así: y Joás, rey de Israel, apresó en Bet-Semes a Amasías, rey de Judá, al papá del rey de quien estamos comentando, hijo de Joás, hijo de Joacás, y lo llevó a Jerusalén. ¿Y qué hizo Joás, el rey de Israel, cuando apresó a Amasías y lo llevó a su propio territorio, a Jerusalén? Derribó el muro de Jerusalén desde la puerta de Efraín hasta la puerta del ángulo, un tramo de 400 codos, más o menos unos 180 metros de muro le derribó. Lo llevó preso y le derribó el muro para mostrarle que él tenía más poder que Amasías. Y acá leemos que su hijo, ¿qué hizo? Edificó, reedificó el muro, la puerta del ángulo, reedificó todo lo que el enemigo había destruido. No solo reedificó, fortificó, hizo torres. Todo lo que los enemigos habían logrado echar abajo en el reinado de su padre Amasías. Hermano, si el adversario, escúcheme bien, si el adversario ha logrado abrir algunas brechas en las defensas de tu vida, si el adversario ha logrado abrir puertas en nuestra vida espiritual o en la iglesia, tal vez por descuido de todos, no solo de los hermanos que son guías espirituales, ancianos o sobrevedores, porque el enemigo no solo puede atacar a los sobrevedores, los ataca a todos. Y si el enemigo ha abierto estas brechas, ha derribado ese muro que nos separaba del mundo, ese muro que nos separaba del mal y que nos servía de protección, seamos prudentes y reparemos en el temor de Dios para resistir futuros ataques que nos haga el enemigo. No podemos volver a tropezar de nuevo en la misma piedra. No tropecemos dos veces en la misma piedra. Si hubo un momento que el enemigo aprovechó nuestra debilidad, nuestra fragilidad, no le permitamos que lo haga. Reforcemos esa parte, reedifiquemos de nuevo el muro en esa parte y fortifiquemos
que haya guardia permanente en la parte donde el enemigo logró hacer sus ataques para que no vuelva a destruirnos más en el futuro. En el verso 10 dice, asimismo edificó torres en el desierto. ¿Qué le parece? Torres en el desierto. Y abrió muchas cisternas, es decir, pozos de agua, porque tuvo muchos ganados, así en el valle, la Cefela, como en las vegas y viñas y labranzas, así en los montes como en los llanos fértiles. ¿Por qué? Porque era amigo de la agricultura. Vimos su prosperidad por persistir en buscar al Señor. Vimos su poderío con la ayuda de Dios. Supo pelearle al enemigo con la armadura de Dios. Vimos su prudencia al reedificar y fortificar los lugares que el enemigo había echado abajo. Pero aquí en el verso 10 vemos su provisión. Era amigo de la agricultura. ¿Por qué? ¿Para qué sirve la agricultura? Para sembrar y cosechar alimentos. Que si nuestros gobernantes en el mundo se dieran cuenta que cuando por mandato de sus votantes llegan al poder, a tener las riendas, el mando, el control de la nación, deberían pensar en traerle a su pueblo el alimento. ¿Por qué? ¿Por qué lo hizo Usías? Porque su pueblo necesitaba buena alimentación para que sus súbditos estén contentos, teniendo que comer, estén sanos. Y así él logró la lealtad de su pueblo. Si nuestros gobernantes se dieran cuenta de que en vez de armamento, en vez de cosas que no tienen sentido, en vez de gastar los recursos en lo que no conviene, lo gastaran en alimentos para su pueblo, para sus gobernados, en hospitales, en buscar la salud para que estén sanos. Qué buena cosa sería. Pero lo trasladamos este pensamiento al orden espiritual, la provisión de Usías. En la iglesia el Señor ha colocado a los guías espirituales, ha colocado a los ancianos, a los pastores, para que guíen, para que alimenten, para que protejan a las ovejas del Señor. Y Dios ha dado dones, y Dios levanta hermanos conocedores de la palabra, amantes del buen ministerio, de la buena enseñanza, que llene las expectativas de los creyentes que tienen hambre de una buena enseñanza. Y hermano mío, cuando en una asamblea los ancianos, los guardianes se preocupan por aprender las escrituras, por estudiar y conocer toda la sana enseñanza de la palabra, van a tener la responsabilidad de alimentar con un buen alimento al pueblo de Dios para lograr que los creyentes sean no leales a ellos, sino leales al Señor. Ese es el propósito de los hermanos que tienen un don en la iglesia, que tienen un don para poder alimentar a la grey. El don no es para lucirse personalmente. El don que el Señor te ha dado, hermano, no es para promocionarte en la iglesia. El don que Dios te ha dado no es para ganar plata. No es para hacer un partido político o amigos dentro de la iglesia. El don que Dios te ha dado es para transmitirlo al pueblo de Dios, enseñarle la palabra de Dios para que el pueblo de Dios tenga un alimento sano, esté fuerte y no sea llevado de aquí para allá por cualquier viento de doctrina. Y ese
ese creyente, con ese conocimiento que le impartas, va a ser fiel y leal al Señor. Eso es lo que quiere el Señor. Para eso el Señor quiere que seamos hombres que sepamos proveer para el futuro, como lo fue el rey Usías. Pero nos damos con su pecado. Dice el versículo 16, mas cuando ya era fuerte, ya era poderoso, su corazón se enalteció para su ruina, porque se rebeló contra Jehová, su Dios, entrando en el templo de Jehová para hacer lo que no le corresponde. ¿Para qué? Para ocupar el lugar que Dios no le ha asignado a él. Dios le ha dado una responsabilidad grande a este monarca, de administrar la nación para su bienestar y llevarlos a Dios. Pero Dios no le había dado a él el quemar incienso, porque él no era de la tribu de Leví. Solo los hijos de Aarón podían hacer ese trabajo. Su corazón se enalteció y para su ruina. Qué peligrosa es la prosperidad. Cuán engañoso es el corazón de nosotros. Qué triste, ¿no? Un hombre que iba bien y que llegó un momento cuando, acosado por tanto progreso, en vez de estar más humillado por tanta bendición, su corazón se hizo soberbio, se enalteció, pero no para su bien, sino para su ruina. Qué peligroso es cuando un hermano no pone su don al servicio del Señor que le dio el don. Qué triste es cuando no entendemos que ese don que Dios nos ha dado es para usarlo para su honra, su gloria y el bien de su pueblo. Dice el Señor en Apocalipsis capítulos 2 y 3, terminando el mensaje a cada una de las iglesias: al que venciere. Y vencer es terminar bien. Es que a veces la prematura responsabilidad o la precocidad en un joven creyente, en un joven cristiano, puede llegar a dar lugar al orgullo. Y es triste cuando un joven que ha sido dotado con algún o algunos dones por el Señor y que ha empezado bien, de repente le da lugar al orgullo en su vida, y ese orgullo lo conduce a un mal fin. Porque cuando un cristiano, empujado por el orgullo, se sube al burro de la jactancia y no se baja de ese burro a pesar de las advertencias, va al fracaso. Nos hace falta, hermanos, si es que el enemigo nos ha subido al burro del orgullo, de la autosuficiencia, bajarnos del burro. Qué lindo es leer la parábola del Señor acerca del buen samaritano. El buen samaritano, si seguía montado en su montura y desde ahí quería hacer el bien al pobre caído y estropeado por los ladrones, no hubiera logrado nada. Tuvo que bajarse, no sé si era un burro, un asno, un caballo, un camello, pero tuvo que bajarse, tener un contacto personal con el caído para poderle hacer el bien que le hizo. En el mundo dirían, y yo he escuchado esto mucho, cuando ven a alguien que se llega a ser soberbio, muchachos humildes, de hogares humildes, que llegan, por ejemplo, a ser médicos, y como ya son médicos, no dan ni la mano, no saludan. Se suben al burro de la soberbia, pero esa es una total ignorancia.
Y en el mundo dicen, y he oído yo decir, inclusive por creyentes que son profesionales, el mundo dice, a este le quedó grande el saco, el título. Qué pena que digan en el aspecto espiritual por nosotros los creyentes, a este le quedó grande, este se subió al burro y no se baja más. El pecado de Usías fue rebelarse contra Jehová, al pretender a un oficio que no le correspondía, entrando en el templo para quemar incienso. Dios nunca iba a aceptar una ofrenda en plena contravención a su palabra. Y hay cristianos que hacen semejantes desmanes en la iglesia hoy y creen que Dios aceptará con complacencia su actuación carnal. No, Dios no acepta con complacencia ninguna actuación de la carne. Yo leo la palabra del Señor en la carta a los Hebreos, en el capítulo 12, versículo 15, dice, mirando bien, no sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios, que brotando alguna raíz de amargura os estorbe y por ella muchos sean contaminados. Que ninguna actuación con la raíz de amargura vaya adelante. Qué lindo es el consejo que da el apóstol Pedro en el capítulo, el apóstol Pedro, el consejo que da en el capítulo 3 de Primera Pedro, me estaba buscando acá, verso 7. Vosotros maridos igualmente vivid con ella sabiamente, dice Primera Pedro 3:7. Vosotros maridos igualmente vivid con ella sabiamente, dando honor a la mujer como a vaso más frágil y como a coherederas de la gracia de la vida, para que vuestras oraciones no tengan estorbo. Para que vuestras oraciones no tengan estorbo. Y leemos en el capítulo 5 del Evangelio según Mateo, capítulo 5, el versículo 23 y 24. Por tanto, si traes tu ofrenda al altar y allí te acuerdas de que tu hermano tiene algo contra ti, deja allí tu ofrenda delante del altar y anda, reconcíliate primero con tu hermano y entonces ven y presenta tu ofrenda. No sé si nos damos cuenta, cuando estamos hablando del pecado del rey, que se hizo altamente poderoso y que quiso ocupar un lugar que no le corresponde, y que con soberbia y orgullo tomó un incensario y entró al templo. Acá las escrituras nos dicen que la raíz de amargura nos hace daño. Y dice Pedro, vuestras oraciones pueden ser impedidas. Y si tienes algo contra tu hermano, dice Mateo 5, y llegas a ofrecer tu ofrenda, deja a un costado la ofrenda, vuelve a reconcíliate con tu hermano y recién tu ofrenda va a ser acepta. ¿Cuántas veces hemos participado de la cena del Señor? Hemos ocupado el sitio que siempre ocupamos sentados allí, teniendo una raíz de amargura contra algún hermano, teniendo odio, rencor contra alguien. Que Dios nos ayude, hermano. Ni tus oraciones suben del techo. Nuestras oraciones no suben del techo. Son impedidas porque hay algo que impide. Pero como dije, hay algo que termina y terminó mal. En los versos 20-23 leemos nosotros, o hemos leído, que el sumo sacerdote, cuando entró incorrectamente Usías al templo, el sumo sacerdote Azarías,
y todos los sacerdotes, y aquí la lepra le había brotado en la frente al rey Usías, y le hicieron salir apresuradamente de aquel lugar, y él también se dio prisa a salir, porque Jehová lo había herido. Y dice, continúa el relato diciendo que fue leproso hasta el día de su muerte. Eso es muy triste, sumamente triste. Ahora, aquí vemos el castigo del rey. ¿Qué cosa, no? Viendo que estaba equivocado, le hicieron notar que estaba equivocado y se llenó de ira. Se llenó de ira en el lugar santo. Y esa ira era contra los hombres de Dios que le salieron al paso para hacerle ver que lo que estaba haciendo no es correcto. Triste es esto, cuando alguien nos hace ver que estamos mal y nosotros nos llenamos de ira contra esos hermanos. Dice que este hombre se llenó de ira, pero Dios le castigó ahí mismo, le hirió de lepra. En adelante tuvo que estar apartado de su familia, apartado del templo, apartado aún de su trono. Y luego al morir fue sepultado aparte de los sepulcros reales. Triste fin a una larga y noble carrera, consecuencia del orgullo y la soberbia. ¿Cuál será nuestro fin, hermanos? ¿Qué va a ocurrir con nosotros? ¿Vamos a tener un triste fin así? Tal vez hemos empezado bien, estamos yendo bien, pero damos lugar al enemigo, a la soberbia, al orgullo, y nuestra carrera se ve nublada por una mancha, que a veces esa mancha, esa cicatriz nos va a acompañar hasta la muerte. Consecuencia del orgullo y la soberbia. Ese fue el castigo del rey. Pero hablábamos de los sacerdotes. Y yo veo en los versículos 17 de este capítulo que hemos leído, los versículos 17 y 18, dice, y entró tras él, es decir, tras Usías, cuando se entró al templo con el incensario en la mano, entró tras él el sacerdote Azarías, y con él 80 sacerdotes de Jehová, varones valientes, y se pusieron contra el rey Usías, y le dijeron, no te corresponde a ti, oh Usías, no te corresponde el quemar incienso a Jehová, sino a los sacerdotes hijos de Aarón, que son consagrados para quemarlos. Sal del santuario, porque has prevaricado, y no te será para gloria delante de Jehová Dios. Aquí tenemos el coraje de los sacerdotes. 80 sacerdotes liderizados por el sumo sacerdote Azarías. Es digno de encomio. Carambas, ellos conocían la historia en 1 Samuel 22, cuando Saúl, ya descontrolado, sin el espíritu de Jehová, hizo matar a 85 sacerdotes. Ellos conocían la historia y ellos no tuvieron temor que este rey en su locura, Usías, los haga matar a ellos. Se pusieron delante de él. No da un paso más adelante. Está usted equivocado. Estás cometiendo una profanación. No es tu lugar. En la iglesia es lo mismo, hermano. Cada uno ocupe su lugar. Cada uno ocupe su lugar. No puede ser que a una persona que apenas lee y escribe lo manden de diputado o senador de la nación. O que vengan y me digan, mire, se necesita un contador, un licenciado, un economista, y que yo vaya sin saber ni siquiera multiplicar. El Señor ha dado dones y cada uno tiene un trabajo para hacer en la iglesia. Algunos no quieren el don de la escoba,
No, no quieren hacer limpieza del salón. Todos aman, como una vez me dijo un hermano en algún lugar, hermano, yo quiero que el Señor me dé el don del púlpito. Yo nunca había oído del don del púlpito, pero él quería ese don, donde se puede mostrar, se puede exhibir él. Y el púlpito no es para exhibirse, es para ocultarse tras del Señor y exhibir a Cristo, para que el pueblo, la iglesia, se enamore de Cristo y se sujete a la voluntad del Señor. Estos varones valientes, de estos varones el Señor requiere hoy para defender el honor de su casa, de la iglesia. Amados hermanos, reflexionemos en esto, leamos y releamos este capítulo en nuestros hogares y el Señor nos va a seguir nutriendo del alimento necesario y suficiente para encauzar nuestras vidas por el camino de la obediencia. Amén.